Estamos hoy a 7, ¿no? A 8. A 8 de abril del 2024 y estamos aquí el hermano Tito y yo, aquí en su casa, y vamos a estudiar el libro de Éxodo porque hemos visto una serie que está ahora mismo en Netflix, se llama El Testimonio de Moisés. Son 3 capítulos, cada capítulo de 1 hora y 20 más o menos, y tiene muchas erratas, se confunde mucho, mezclan el Moisés del Antiguo Testamento con lo que aparece en el Corán y en creencias populares. Entonces, hermanos, hemos querido hacer un pequeño guión de todos los erratas que tiene ese capítulo para también animaros a que leáis Éxodo si os habéis olvidado de cómo era la historia de Moisés, ya que casi todas las películas y las series transgiversan un montón de cosas, se inventan lo que les da la gana y no siguen nunca el guión bíblico. Exactamente, no sé por qué no lo siguen. Añaden, quitan, aquí han hablado más del Moisés, más el que se habla en el Corán, de los maometanos, más que en el Moisés bíblico. Porque como vamos a ver ahora, las diferencias, las contradicciones y erratas que aparecen en esta serie que han hecho, está en Netflix. Y bueno, hemos visto hoy el primer episodio, así que vamos a analizar unas cuantas cosas a la luz de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Pues entonces, a ver por dónde... Hay una cosa, vamos a empezar por aquí, hay una cosa que dicen bien en la serie, para que no todo es negativo, que dicen, míralo tú también, hermano, en Éxodo capítulo 2, versículo 2, que es cuando nace Moisés. Dicen que Moisés era hermoso, pero aquí en la serie dicen que no, que lo que era es que su nacimiento fue realmente bueno. Y yo lo estuve mirando en hebreo, y es verdad que hermoso no es así, sino que es bueno. Es la palabra 2896 de la concordancia hebrea, y es la misma que se usa Dios en el Génesis cuando hace la creación y cuando hace el ser humano. Dice, esto lo que he hecho es bueno. Entonces Moisés también estaba como destinado por Dios, y a Dios le pareció bueno su nacimiento. No, también pueden ser las dos cosas, ¿no? Que además de ser bueno, era hermoso. También. Era bonito, como en la creación, cuando Dios crea en 6 días, forma el mundo, pues además de ser hermoso, pues era bueno, era hermoso, era bueno en gran manera, ¿no? Era todo bueno en gran manera. Sí, luego vemos que Miriam, la hermanita de Moisés, de pequeña, en la serie hace pues que la hija del faraón encuentra a Moisés, empieza a tirar piedras y la hija del faraón ve a Moisés, pero eso es algo que es totalmente antibíblico, porque si leéis en el versículo 4 de Éxodo 2, mientras tanto su hermana, la hermana del niño, se mantuvo a distancia para ver lo que le sucedería. Es decir, la niña no intervino para nada en que Moisés fuese encontrado por la hija del faraón, simplemente fue encontrado por la hija del faraón porque Dios quiso, no porque el hombre quiso. Esas son, como llaman, libertades, son añadidos que hacen esto lo hacen en todas las películas que han hecho relacionadas con relatos bíblicos. Siempre tienen que inventarse cosas y escribir guiones, añadir cosas que no aparecen en la Biblia por ninguna parte. Eso se llama un rellenar, ¿no? Con invenciones. Pero es que se puede hacer perfectamente el guión de una película o de una serie simplemente basándose literalmente en lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué añadir cosas, relatos o conversaciones que no aparecen en la Biblia cuando lo bonito sería ser fieles a lo que dice la Sagrada Escritura? Es el mejor guión que hay, es la propia Sagrada Escritura. O sea, no te porque esa manía de Hollywood de inventarse guiones y añadir cosas que no aparecen en la Biblia o que incluso hasta contradicen la Biblia, como vamos a ver luego seguidamente. Sí, efectivamente. Entonces, vámonos ahora al siguiente error que vemos o cosa que nos llamó la atención, y es que Moisés mata a un egipcio y lo entierra en la arena. En la serie lo mata como en una ciudad, que no había arena y no había nada, ¿no? Entonces estábamos dudando si Moisés mató a un hebreo o mató a un egipcio, porque ya no nos acordábamos. Y no, realmente lo que es que mata a un egipcio, pero en la serie Moisés no tiene identidad, él no sabe que es hebreo, cuando aquí, en Éxodo 2, versículo 11, dice: sucedió en aquellos días, habiendo crecido Moisés, que él fue a sus hermanos y los vio en su dura labor. Moisés sabía que los hebreos eran sus hermanos, él sabía que era hebreo. Y vio cuando un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. No sé cómo yo lo estoy leyendo en la Pesita, no sé cómo la lo Reina dice. Valera es parecido,
y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, efectivamente, Moisés sabía, aún ya viviendo en casa del faraón, era hijo de la hija del faraón, sabía perfectamente que él era un hebreo. Se lo diría, supongo yo, se lo diría a su madre adoptiva, egipcia, que era hebreo y tal. Y él sabía que era uno de sus hermanos de raza y de religión. Claro. Exacto. Que lo sabía, es lo contrario de lo que vemos en la película. En la película parece hay un Moisés, un falso Moisés, que no conoce su identidad, no sabe quién es, no sabía en absoluto que era hebreo. Y sin embargo la escritura dice que sí que sabía que era hebreo. Sí, además los de la serie dice que Moisés tenía muchas identidades y eso se puede tener hoy en día. Podemos sentirnos de muchas identidades, es decir, hoy me puedo sentir cristiano, mañana musulmán, pasado judío. Identidad de género, ahí entra ya también. Hoy te puedes sentir una tía, mañana te sientes un tío. Eso es lo que está enseñando la serie, que Moisés no tenía identidad cuando él sabía que era hebreo, como bien vemos aquí en Éxodo 2:11, y también que Moisés no estaba confundido. Entonces es lo que están intentando crear como una religión ecumenista. Nosotros lo hemos llamado Judicrislam, una religión de todos, donde te puedes sentir lo que tú quieras, pero realmente Dios en la Biblia te enseña que tengas solamente una identidad, hijo de Dios Padre. Solo una, y te diferencies del resto. Y ahí aparece un falso Moisés en la película que se le ve sin identidad alguna, no sabe ni quién es. Sí, el pobrecito está muy perdido. Está perdido, más perdido que una monja en el metro, yo qué sé. Bueno. Vale, luego vemos que aquí los teólogos que han hecho esta serie, porque es una serie documental, hablan de vez en cuando, dan una diferencia entre monolatría y monoteísmo, y eso lo va a explicar ahora aquí el hermano Tito. Sí, aparece un teólogo en el episodio número 1 que dice una cosa que es muy cierta, o sea, la diferencia entre el monoteísmo y la monolatría, porque muchos lo confunden, creen que el monoteísmo es la adoración de un solo Dios, y no, el monoteísmo es creer en la existencia de un solo Dios. Y la monolatría, lo dice la propia palabra, mono, uno, latría, adoración, es la adoración de un solo Dios. Entonces es una diferencia importante que la hace, que es una de las cosas buenas de la serie, porque no todo va a ser falso y va a ser malo en esta serie de Netflix. Si no, no engañarían a nadie. O sea, tienen que mezclar cosas que son verdaderas con cosas falsas, que es lo que hizo precisamente el diablo cuando engañó a Eva. Mezcló una mentira con una verdad. Pues es lo que vemos en la serie. Dicen cosas que son verdaderas, que de esas son las que tenemos que quedarnos, como dijo Pablo, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Entonces lo que hacemos, estamos examinando en concreto esta serie sobre Moisés y nos estamos quedando con lo bueno, con lo que es verdadero. Y hay una parte donde este teólogo, creo que es protestante, por diferencia entre el monoteísmo y la monolatría, algo que confunden tantos. Monoteísmo es creer que solamente existe un Dios solitario, por ejemplo el Islam. El Islam es estrictamente monoteísta. Creen que solamente hay un Dios, que según ellos se llama Alá, y ya no existen más dioses. Y luego está la monolatría, que es la adoración de un solo Dios. Entonces los judíos lo que sí eran monólatras, no monoteístas. La Biblia nunca enseña el monoteísmo, de que solo existe un Dios. La Biblia lo que enseña es la monolatría, la adoración de un Dios único, un Dios supremo, único en el sentido de que es el Dios supremo, este Señor Jehová. El Dios supremo, que era el Padre Celestial, evidentemente, este Padre que hablaba por medio de los profetas, luego el que bajaba del cielo, evidentemente no era el Padre, era el segundo Jehová, que se aparecía, porque al Dios Padre, al Jehová Padre, nadie le vio jamás, dice la Sagrada Escritura. Por lo tanto, hay una parte que es muy cierta cuando hace este teólogo de diferencia entre el monoteísmo y la monolatría. ¿Quieres comentar algo más? No, luego ya, justamente después de esto, que ahí sí que está acertando, dice este teólogo pues que hay otros dioses. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Está citando el Antiguo Testamento. Pero él da a entender que esos otros dioses son dioses verdaderos, y da a entender porque otros dioses de otras religiones son verdaderos, como por ejemplo los de Grecia, los de Roma, etcétera, ¿no? Dando a entender pues que es una serie súper ecuménica y que otros dioses sí existen, pero no especifica que solamente hay millones de dioses, pero que solamente esos dioses son subordinados al Dios Padre Celestial, que es el Dios de la Biblia.
Eso no lo dice, él da a entender que hay otros dioses y que tenemos que pues adorar o creer en Zeus y en otros dioses, ¿no? Claro, porque lo que dice la Escritura, fijaos, estoy ahora aquí en Éxodo capítulo 20, cuando el Señor, que fue el Señor Jesús quien entregó la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés, o sea, quien entregó la ley en el Sinaí fue Jesús, acompañado por otros ángeles. Pues fijaos lo que dice Éxodo capítulo 20, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto es algo de ajenos que no lo dice en la serie, en la película, ¿te das cuenta? Dice otros dioses, pero no dice si falsos o verdaderos. Entonces lo que Dios dice en su ley es: no tendrás dioses ajenos. ¿Qué significa dioses ajenos? Pues dioses falsos, falsos dioses, ídolos creados por el hombre, por los paganos. No tendrás estos dioses ajenos, extraños. Solamente tendrás, pues, adorarás pues al Señor Jehová tu Dios. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, refiriéndose evidentemente al Padre Celestial, al único Dios verdadero, como lo llamó Jesús. Único en el sentido de que es el Dios más grande de todos, ¿eh? No significa que solo exista un Dios verdadero, cuidado, que esto lo confunden muchísimos. Único Dios verdadero es el Padre Celestial, porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Porque la Biblia habla de muchos dioses en el cielo y en la tierra. ¿Quiénes son estos dioses? Pues son los hijos de Dios, los ángeles. En la Biblia se les llama dioses. También a seres humanos en la tierra se les llama dioses. Y yo pregunto, ¿los ángeles son falsos dioses? ¿Son dioses falsos? No. No, son dioses verdaderos. Se les llama hijos de Dios. A Moisés, en Éxodo capítulo 7, verso 1, ¿qué dice? Yo te he puesto por Dios como para Faraón. Como Dios para Faraón. Y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Yo te he constituido Dios para Faraón. Y yo pregunto a estos que dicen, a estos monoteístas que dicen que solo hay un Dios, a ver, ¿qué pasa? ¿Que según vosotros Moisés era un falso Dios? O sea, Dios le nombró a Moisés un falso Dios. Mira, yo te he constituido Dios falso para Faraón. Esto es lo que están enseñando estos herejes monoteístas. Porque como dicen que solo hay un Dios verdadero, entonces según ellos Moisés era un Dios falso. Entonces, ¿se dan cuenta? Moisés era un Dios verdadero, pero evidentemente Moisés no era el único, el más grande de todos los dioses verdaderos. Era un Dios verdadero porque el Señor lo constituyó en Dios para Faraón. La palabra que ahí aparece es Elohim. Y Elohim significa poderoso. Ese es el significado de Elohim. Poderoso, es un ser poderoso cuando se refiere a uno. Cuando se refieren a más de uno, entonces dice Elohim en plural. Porque la palabra Elohim, muchos dicen, no, es que Elohim está en plural. Significa dioses, y no es así. La palabra Elohim también puede significar un Dios en singular. Porque a Moisés, ¿cómo se le llama en Éxodo 7.1? Elohim. Mira, yo te he constituido Elohim para Faraón. ¿Cuántos Moisés eran? Eran uno, ¿no? Sí. Por lo tanto, decir que Elohim siempre ha de ser un plural significa dioses, no. Elohim significa dioses sencillamente cuando se refiere a un conjunto, a más de un dios. Por ejemplo, los jueces de Israel, Salmo 52, creo, o Salmo 52, cuando dice, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Es el Salmo, creo que es el 50, por ahí, 52. Bueno, eran dioses, los jueces de Israel. Los jueces de Israel eran dioses verdaderos, eran seres poderosos. No eran inmortales, no eran seres celestiales, pero se le llama dioses, se le llama Elohim. Mira, el Salmo 50 empieza así: Yahvé, el Dios de dioses. Claro, Dios de dioses. Es el Dios de otros muchos dioses. ¿Dioses falsos? No. No. ¿Cómo va a ser Dios el Dios de los dioses falsos? Eso porque es aquí estúpido. dioses es Elohim. Es Elohim. No dice Elohim falsos. Claro, entonces hay otros muchos dioses. Eso es todo lo contrario al monoteísmo. Repito, el monoteísmo es creer que solo existe un Dios solitario, como el Islam. En el Islam, en esa religión falsa, pues dice que solamente hay un Dios, que es Alá, dicen ellos. Y hay más dioses. Sí, eso es todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Porque ha sido falsificada la Biblia cuando dice que solo hay un Dios. La palabra solo, creo que en las cartas de Pablo no aparece esa palabra solo en griego. Exacto, varios versículos, por ejemplo en 1 Corintios 8.6, falsificado por los traductores de muchas Biblias. Porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Y resulta que la palabra solo no aparece en ni un manuscrito griego. Fue añadida por los traductores para enseñar la tontería, la patraña de que solo existe un Dios. Bueno, pues vamos a seguir analizando, comentando lo de la película.
Luego, si veis el capítulo, continuamente Dios empieza a llamar a Moisés, continuamente, Moisés, Moisés, todo el rato, como un Dios muy pesado. Cuando Moisés duerme, cuando está despierto, cuando está haciendo la comida. Y eso no aparece por ninguna parte aquí en Éxodo 1, 2 y 3. Dios nunca está llamando a Moisés así desde la sombra, Moisés, Moisés, no. Entonces eso se lo han inventado, pero totalmente. Luego vemos que se celebra una ceremonia religiosa entre Moisés y Séfora. Perdona un momento, hermano. Vamos a quedar un poco. Esta parte es importantísimo, lo de Éxodo capítulo 3, el ángel que se le aparece a Moisés en medio de la zarza. Hermano, en la película, ¿vemos a algún ángel que se le aparece ahí a Moisés en medio de la zarza? No. No vemos a nadie, a ningún personaje. Aparece la zarza ardiendo, una zarza, y mira lo que dice la escritura. Vamos a irnos. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En la película, en esta falsa película sobre Moisés, solamente aparece una zarza ardiendo, no aparece ningún dios, ningún personaje ahí en medio de la zarza. Para que vean cómo los que han hecho esta película se han apartado completamente del relato bíblico. Lo han pervertido, lo han deformado. Porque la escritura dice que era un ángel que estaba en medio de la zarza. Es decir, Moisés vio un personaje, vio a un ser celestial que estaba en medio de la zarza ardiente. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová, porque aquí aparece el nombre, bueno, aparece este nombre Jehová, otros dicen que es Yahvé, pero es que en la película, en la serie no aparece ningún nombre. Vamos a ver ahora que es un Dios sin nombre. Sí. Y luego dice, y lo llamó Dios de en medio de la zarza. O sea, había un Dios, había un ser, una persona divina en medio de esa zarza ardiente, algo que no aparece por ninguna parte pues en esta serie pues se le han omitido al ángel de Jehová, siempre lo omiten. En la película aquella del Príncipe de Egipto que hizo Steven Spielberg, que es judío, también omiten, o sea, siempre quieren omitir al ángel de Jehová, no quieren que esté nunca en la zarza, porque es clave, o sea, el ángel de Jehová es clave, claro, es el Señor Jesucristo. Exactamente, y lo que no quieren que sepamos, que este ser divino, este ángel especial de Dios, recordad que la palabra ángel pues significa mensajero, ¿no? Este mensajero especial de Dios era el mismísimo Jesucristo. Como esto no quieren que los judíos, la gente lo conozca, lo sepa, pues quitan, hacen desaparecer este ángel de Jehová, lo hacen desaparecer de esta basura de películas o de series que están aquí. También no sé si tendrán algún trato con la Iglesia Católica y sus hijas, porque ellos tampoco lo predican ni nunca te enseñan nada del ángel de Jehová. Siempre o lo mencionan de pasada y no se paran en ello. No sé, es muy extraño. Vamos a ir ahora, si te parece, a lo del nombre. El nombrecito que aparece aquí en la serie, en la película. Yo soy el que soy. ¿Y cómo lo nombran aquí? ¿Cómo dicen? En la vale, justamente empieza la serie diciendo ya, yo soy lo que soy y lo que seré. Como está hablando Dios, ¿no? Dice, yo soy lo que soy. Luego lo repite como muchas veces. Pero realmente el texto bíblico no dice, yo soy lo que soy. O sea, Dios no es un objeto. O sea, ya en eso también están mintiendo, es una mentira bastante importante, sino que dice, yo soy el que soy. Aquí lo dice, verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, no lo que soy, como ha dicho Enrique, o sea, como si fuera un objeto. Dios, no, yo soy el que soy. Está hablando una persona divina, no es un objeto impersonal quien está hablando. Para que vean cómo han falsificado hasta el nombre. El nombre del Dios de Israel lo han falsificado totalmente en la película. Así es, así es. Que luego, por cierto, si seguimos leyendo, primero dice, yo soy el que soy, yo soy y me envío a vosotros, pero es que luego viene lo que dice. Seguimos leyendo, dice 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, aquí dice Jehová en esta versión, en otra dicen Yahvé. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, es decir, Jehová, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Aparece el nombre de Jehová en la película? No, la serie? Nunca lo nombran. Ni Yahvé, ni Jehová. Es un Dios ecumenista, yo creo. Un Dios que es como para falso, todos, o para todos. Así. Impersonal, sin nombre,
es el falso Dios que aparece en esta serie. Sí, luego también cuando Moisés toca la zarza, o sea, Moisés se acerca a la zarza ardiendo, ¿no? Se desmaya. Eso no aparece en la Biblia, que Moisés se desmaye y se quede ahí roncando un buen rato hasta que vuelva a despertar y la zarza esperándole, o el ángel de Jehová, o... Eso no aparece por ninguna parte, y no sé por qué aquí lo ponen, como que se queda ahí desmayado y al rato se despierta. Bueno, más mentiras, ¿no? Más mentiras. Yo no entiendo los que hacen estas películas. Yo sé que el hermano Tito, si él fuese director de cine, lo haría 1000 veces mejor. Claro, con el propio guión de la Biblia, si es que es el mejor guión que existe. ¿Por qué tienen que añadir y tienen que quitar? Eso solamente lo hacen aquellos que ya agrede, quieren falsificar las Sagradas Escrituras y engañar a la gente con este tipo de basura de películas. Luego otra mentira que sale en la serie es que Moisés sube a la montaña escalando como si fuese Indiana Jones, pues no sé, con modo aventura, con mucho esfuerzo porque le mueve la fe y todo eso, y eso es totalmente falso. Porque mira cómo lo dice el relato, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahí no dice por ninguna parte que hay Moisés como un escalador escalando y tal. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. O sea, él estaba simplemente apacentando sus ovejas, ahí, el desierto, y llegó hasta Horeb, que era el monte este, el monte de Dios. Y ahí, en ese lugar aparece la zarza ardiente y estaba en medio un ser divino, un ángel, el ángel de Jehová. Y ya está, eso es lo que dice el relato bíblico. Eso es muy diferente, si veis la serie, muy diferente de lo que aparece en escena. Que aparece en la película. Así es. Luego, lo que yo iba a decir muy rápido. Moisés se casa con Séfora, ahí hace una super mega ceremonia religiosa, que con un montón de detalle y tal, cuando aquí realmente la palabra de Dios dice que Jetro, capítulo 2, ¿vale? Capítulo 2, versículo a partir del 18. No, perdón, sí. El 21. Moisés aceptó vivir con aquel hombre, con Jetro, y él le dio a su hija Séfora por esposa, ya está. No hay ninguna ceremonia religiosa, no existe. En la Biblia no existen ceremonias religiosas de matrimonio, ni un solo versículo. O sea, que están empeñados con las ceremonias religiosas, pero eso no aparece por ninguna parte, simplemente tuvo relaciones con Séfora y fue automáticamente su mujer. El padre aceptó que Séfora tuviese relaciones con él. El padre le dio a Séfora como esposa. Pero no hicieron ninguna ceremonia ni nada así, o al menos la Biblia no lo dice. Hombre, si la hubieran hecho una ceremonia religiosa, se supone que la Biblia lo diría. Claro. Pero es que no dice ni pío. No dice ni pío, efectivamente. Luego ya, para terminar, este primer capítulo, habrá más, son 3 capítulos, habrá más de esta serie que estará subida en YouTube. Ya cuando Moisés se le aparece Dios en la zarza ardiendo, el ángel de Jehová, y le dice: ves a Egipto, pues Dios se va con Séfora, eso está bien, y sus hijos, y se van ya a Egipto. Pues aquí, cuando van caminando, Dios le muestra el camino a Moisés y Séfora con un tornado. O sea, hay un tornado como si fuese la columna de nube que les va guiando. Eso no aparece aquí en ningún lado, simplemente ellos sabían dónde ir, porque Madián y Egipto estaban comunicados, no estaban lejos para que se perdiesen. Séfora sabía ir a Egipto. Entonces, fueron en el burro normal, fueron yendo para allá, pero no es que tuviesen que ser guiados por Dios, con ningún tornado ni nada. Otras cosas que se están inventando completamente, que yo me huelo que cuando aparezca la columna de nube, pues también será una especie de tornado o así. Sí, seguramente, seguramente. O sea, fijaos cómo lo que han hecho es quitar y añadir las dos cosas. Han añadido cosas falsas que no aparecen en el relato bíblico y han quitado cosas extremadamente importantes que aparecen en el relato bíblico. Esto ocurre no solamente en esta basura de serie que han hecho sobre Moisés, sino en prácticamente todas las películas relacionadas con personajes bíblicos, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento. Igual ocurre con películas sobre Jesús, igual. Añaden y quitan lo que les da la gana para hacer un guión que no tiene que ver nada pues, con lo que dicen las Sagradas Escrituras, muchas veces. Y ya por último, hermanos,
vemos a Shifra y Fua, las parteras, y aquí aparece una señora, una teóloga, dice que es la primera desobediencia civil y como que lo alaba, pero luego esa señora seguramente sea hipócrita, porque seguramente ella diga que desobedecer las autoridades es malo. O sea, está diciendo que la desobediencia civil la alaba como algo increíble, y seguro que ella en su día a día a todo lo que le dice el gobierno lo acepta y lo admite. Seguro. Porque eso es lo que enseñan estas personas religiosas, cuando realmente lo que hay que desobedecer es las órdenes malvadas. El resto de órdenes hay que obedecerlas, no pasa nada, Dios ha puesto las autoridades. Pero si una autoridad te da una orden malvada, tú tienes que desobedecer, como hicieron Shifra y Fua. Entonces cuando nos venga el gobierno de la bestia o estos gobiernos que tenemos hoy en día y nos digan de hacer algo malvado, pues tenemos que hacer como Shifra y Fua, que fueron bendecidas por Dios, como lo leemos en Éxodo capítulo 1. Ellas mintieron a Faraón, le mintieron totalmente y le desobedecieron, y eso estaba bien. Y dice, y aconteció que por haber mostrado las parteras temor de Dios, Él les concedió familia, Él les bendijo con familia. Dios estaba con las parteras, en Éxodo 1, 21. Y eso es algo que no enseñan bien las iglesias, porque las iglesias te enseñan a obedecer absolutamente todo. Incluso si te dice el gobierno mañana que te tires por un puente. Pues fijaos cómo Dios bendice, ¿verdad? Cómo Dios, a los que tenemos temor de Dios, cómo Dios nos bendice. Ah, sí, totalmente. Temor de Dios es fundamental, temor de Dios, el Padre. Cuando se habla temor de Dios, siempre la Biblia se refiere al Dios Supremo, que es al Padre Celestial. Como dice el verso 21, por haber las parteras temido a Dios, a este Dios Padre, Él prosperó sus familias, las prosperó. Prosperaría, supongo, pues económicamente, con ganados y tal, a las familias de estas parteras. Cuando hay temor de Dios, cuando no hay temor de Dios, pues vienen toda clase de calamidades. Así es, que hay mucha gente que no tiene temor de Dios, que no para de mentir, de robar, de transgiversar las escrituras a su conveniencia, para manipular. La mentira, el mentir, a decir mentiras es muy común entre muchos que se hacen pasar por cristianos verdaderos. Practican muchísimo la mentira. Pues nada, hermanos, hasta aquí este primer episodio de esta serie. Todos los que tengáis Netflix la podéis ver. Y os va a servir para este vídeo, para saber qué están diciendo, si están diciendo verdades o mentiras, para saber dónde están las mentiras. Y también, hermanos, yo os animo a que leáis vuestras Biblias, las subrayéis, aprendáis de la palabra de Dios, que no os dejéis manipular por estas series, por estas películas que ha hecho Hollywood, sino que realmente vuestra fuente de vida sea esto, no Hollywood. Es bueno ver este tipo de películas o de series, pero siempre con un espíritu crítico, no os dejéis engañar. Con un espíritu crítico, analizándolo, como hemos hecho, por ejemplo, aquí, Enrique y yo, a la luz de las Sagradas Escrituras. Siempre. Así es. Para sacarlo, quitar lo que es la paja del trigo de... ¿Cómo se dice? El trigo de la paja, ¿no? Sí. Apartar lo que es falso de lo que es verdadero. Como dijo Pablo también, examinarlo todo y quedad con lo bueno. Entonces es bueno ver este tipo de películas. No digo que no hay que verlas. Esta serie que han hecho sobre Moisés, pero siempre con un espíritu crítico a la luz de las Escrituras, para que veáis cómo Satanás engaña al mundo entero. Yo, como mensaje de estos 3 primeros capítulos, y ya termino, vemos que Dios es liberador. Liberó al pueblo de Egipto, cuidó de Moisés siendo bebé, por ahí por el río, le cuidó en su juventud, le cuidó siempre. Y vemos cómo Dios nos cuida y Él nos va a liberar. Jesucristo va a volver y nos va a liberar a todos de esta tiranía que estamos viviendo, de este mundo que no es el mundo que predican otras religiones, como que ya estamos en el milenio y estamos viviendo en el reino de Dios, ¿no? O el mundo que nos quiere hacer engañar la televisión, que vivimos en un mundo de yuppie. No, vivimos en un mundo duro. Y va a venir el Señor Jesús a rescatar a los que le esperan, a los que le siguen, a los que le obedecen y a los que aman a Dios Padre. Y a todos ellos les va a salvar y les va a dar un nuevo inicio, una nueva en la eternidad. Y es el mismo Dios que aparece en Apocalipsis el que aparece en Éxodo. Muy bien, es lo que iba a decir. Precisamente este versículo que he mencionado antes, del 21, y por haber las parteras temido a Dios,
Él prosperó sus familias. ¿Qué dice ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 14, que es el mensaje, va a ser el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, etcétera, etcétera. Temed a Dios, ¿a qué Dios? Y dadle gloria. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, las fuentes de las aguas, etcétera. Es decir, se nos enseña en ese texto del Apocalipsis a tener temor del Dios Padre y adorar solamente al Padre Celestial. En ese tiempo la gente, los idólatras, comenzarán a adorar al falso Mesías, a la bestia y a su imagen, y por eso será necesario que salgan estos tres ángeles, estos tres extraterrestres, dando esos tres mensajes. El primer mensaje es el Evangelio eterno, y el Evangelio eterno, como dice Apocalipsis 14, es: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel, al Dios Padre, que hizo el cielo y la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el principal y más grande mandamiento. Tener temor de Dios, adorar a Dios, y así es como Dios realmente te va a prosperar, te va a bendecir, como bendijo a estas parteras que habían tenido temor de Dios y por lo tanto Dios prosperó sus familias. Debieron tener pues muchos hijos y los prosperó. Así es, hermano. Ya sabéis, hermanos, temer a Dios, amar a Dios Padre y obedecer a su Hijo, el Señor Jesucristo. Y llegaréis a la meta. El ángel, ya sabéis, que es el ángel de Jehová, el principal mensajero de Dios es el Señor Jesucristo. El segundo Jehová, el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Ese no era el Dios Padre, sino que era el segundo Jehová. Que se le apareció a Moisés en la zarza. Exacto, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, ya lo sabéis, Éxodo capítulo 23 lo dice bien claro, porque mi nombre está en él. Es decir, este ángel divino se llama igual que el Padre Celestial. Además, el ángel, Jehová. Sí, el ángel dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y lo dice además, Éxodo capítulo 3, esto lo podemos ver en otro segundo vídeo que hagamos, cómo fue este ángel divino quien bajó a la tierra, porque he descendido para librarlos de la esclavitud de Egipto, sacarlos de esa tierra y llevarlos a la tierra prometida. Esto lo hizo el mismísimo ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo. Fue el quien bajó a la tierra y los sacó de la esclavitud de Egipto, igual que a nosotros también nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Este Redentor que es el Señor Jesucristo. Igual que Él redimió al pueblo de Israel, también nos ha redimido a nosotros con su sangre, como dice bien clarito el Nuevo Testamento. Pues nada, ya nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Haremos otra crítica también del siguiente episodio a la luz de las Sagradas Escrituras. Así es, hermano. Gracias a todos por verlo. Nos vemos pronto. Ya sabéis, también estará subido en el YouTube del hermano Tito. Ya sabéis su página web, las21tesisdetito.com, mi nueva página web, teólogoenriquedelarosa.com, y entrar en la escuela bíblica de Telegram. Tenéis el enlace abajo en la descripción. Ya sabéis que todo es gratis y ahí podéis aprender doctrina y podéis aprender de los teólogos que estamos en ese canal. Nos vemos pronto, hermanos, si Dios quiere. Gracias y paz. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.